decir. ¿Ya no? ¿Comenzamos? Sí. O damos unos minutos. Tenemos por eso 8:05 antes de Ok. comenzar. Acuérdate que... Sí, también. Ay, ya sé qué voy a hacer. ¿Estás seguro que está acá? Saludos Luis, saludos Bere. Hola, ya vamos a comenzar, ¿eh? Espérennos tantito. Y si nos ayudan a compartir el live, pues nos ayudarían mucho. Yo lo voy a compartir. Hoy va a estar muy interesante el tema, chicos, así que tomen un papel, un cuaderno, pluma y hacer notas, Sí. que van a tener tarea. Va a haber tarea de este tema. ¿Ah, sí? Bueno. Pues, ¿quieres que comencemos? Sí, ¿Ya? sí, ¿Ya comenzamos? Así es, amigos, familia de Núcleo, bienvenidos ahora al lunes 7 de julio. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. El tema de hoy está bien interesante. Es el episodio número 1 y se llama... Pues vamos a hablar de que Dios creó el sexo, ¿no? Y la serie esta se llama Sexualidad sin tabús, el diseño de Dios y la comunicación abierta. Sí, decidimos hablar de este tema porque la verdad queremos hablar con el corazón abierto. Es un tema, como lo pusimos ahí, muy tabú. No es un tema abiertamente que se habla. Entonces, muy pocas personas hablan del tema, en muy pocos lugares escuchamos de una manera sana, ¿verdad? De una manera sana, porque ahorita el tema de la sexualidad pues está muy distorsionado. Podemos ver que muchas cosas están sexualizadas, pero el día de hoy queremos hablar de este tema que muchas veces se evita. Así es que es un tema que es incómodo, Claudia. Es incómodo porque como estamos, muchas veces lo vemos como algo, como que no, nos enseñaron eso desde chicos, pues que no es bueno, que es algo que sucio. Entonces la realidad es que nos lo enseñaron mal y por eso crecimos con esa mentalidad, que es algo que no es bueno, ¿no? Es un tema incómodo, pero es necesario. Y tengo unas preguntas para ustedes. Dice, ¿por qué evitamos hablar de sexo en la iglesia? ¿Y qué dice realmente Dios sobre este tema tan sagrado, íntimo y poderoso? Y porque evitamos muchas veces hablarlo desde que nos casamos. Yo creo que desde que nos casamos es importante hablarlo, que es lo que traemos cada uno desde nuestros hogares. Y muchos de nosotros no platicamos ese tema. O sea, lo hablamos tal vez de una forma superficial, pero no lo hablamos de una manera profunda. ¿Qué es lo que traíamos, qué ideas traíamos cada uno del sexo en el matrimonio? Y es por eso que hay muchos tabús, hay mucha manera
mal de pensar el sexo en el matrimonio y entonces el día de hoy, esas preguntas que haces tú, o sea, ¿qué realmente dice Dios sobre este tema? Que es un tema tan sagrado y tan íntimo, ¿verdad? Creemos que nuestra relación sexual, pues es un tema muy privado, o sea, súper privado, que entonces no es como que vas por ahí platicándolo, diciéndolo, pero la realidad es que necesitamos hablar de ello. Y vamos a ver qué es lo que Dios piensa de eso. El día de hoy no vamos a responder tal vez a todas sus dudas, a todas sus tal vez inquietudes que puedan tener, pero esta serie va a ser de alrededor de 5 episodios. Entonces, en cada episodio vamos a estar hablando de un tema en específico. Ahorita al final les vamos a decir a lo mejor algunos temas, pero el día de hoy vamos a ser específico como ¿por qué? ¿Por qué es tan tabú? ¿Por qué es importante que lo hablemos? Y sobre todo, ¿qué es lo que Dios dice? Así es, en la sección 1, Claudia, vamos a hablar del diseño de Dios para el sexo. O sea, tenemos, primero que nada, el sexo fue idea de Dios. O sea, no del mundo, no de la industria, no de Hollywood, no de las novelas. O sea, en Génesis 2:24 dice que el hombre se unirá a su esposa y serán una sola carne. Ahí está la unión, ¿no? Una sola carne. Eso incluye cuerpo, alma y espíritu. Así es, o sea, vemos que entonces que el sexo fue formado por Dios. En la palabra de Dios lo podemos ver que Él unió para que seamos una sola carne, o sea, hay esa conexión entre esposo y esposa. Entonces, no es algo que lo creó el mundo, lo ha distorsionado el mundo. Hemos visto que a través pues de las películas, a través de las revistas, a través de muchas cosas del internet, hoy que es más fácil entrar y ver cosas que, o sea, aprender cosas que no debes. Entonces todo eso el mundo lo ha distorsionado, pero la realidad es que Dios lo formó. Dios hizo que el sexo fuera algo bonito para el matrimonio. Oye, sí, y lo que me sorprende de este capítulo que lees es que no estaban avergonzados. O sea, estaban ahí, como dice, desnudos, pero no estaban avergonzados. Entonces, muchos el día de hoy pueden sentir miedo, pueden sentir rechazo, pero tenemos que entender que Dios no diseñó el sexo para eso, o para sentir temor o vergüenza, sino que Dios quiere que lo cuidemos, que lo cultivemos y que lo miremos como dice este texto, ¿verdad? En Génesis 2, o sea, como el contexto ideal para Dios en el matrimonio es que hubiera un pacto, que fuera algo sagrado, que fuera algo privado para ello y hoy en día pues podemos ver que no es así, es algo muy abierto, o sea, muy distorsionado, como dices tú, lo vemos en las películas, lo vemos en las series, o sea, en todos lados podemos ver sobre sexo, pero distorsionado, o sea, fuera de la unión matrimonial, engañando, y entonces eso de alguna manera está distorsionado y puede estarnos dañando también a nosotros. Así es, y tenemos que tener bien en claro que el placer no es algo prohibido, es parte del regalo de Dios en el matrimonio, ¿no? Pero hay algo muy claro, que fuera del pacto se vuelve destructivo. Sí. En Hebreos 13:4 dice que el hecho debe ser honroso. Dios quiere que lo cuidemos, no que lo ocultemos. Entonces, el placer que sentimos cuando tenemos esa intimidad con nuestra pareja es algo que Dios formó, que Dios lo hizo para que lo disfrutáramos, para que hubiera esa conexión, esa unidad entre nosotros, más que como lo hemos estado hablando hasta ahorita, ¿no? Todo el mundo lo ha distorsionado esto, entonces ahora lo vemos como malo. Muchas veces yo pude tener una infancia donde a mí me enseñaron o aprendí el sexo de una manera totalmente diferente a como tú lo aprendiste. Entonces llegamos al matrimonio y hay esa confusión, porque muchas veces lo podemos ver aprendido como pues, de nuestra cultura. A lo mejor pudiste tú verlo aprendido de tu familia, pero no todo el tiempo es así.
Pero cómo se puede distorsionar incluso entre nosotros mismos, tener esa confusión, o sea, de yo lo aprendí de esta manera, a mí me enseñaron así, y a ti te enseñaron de otra manera distinta. Entonces, qué importante es cuando lo vemos así como Dios lo formó y estamos conectados en la misma sintonía, ¿no? Y podemos encontrar esa unión, o sea, y disfrutar de eso. Y como dices tú, o sea, Dios lo creó para que tuviéramos un placer mutuo. Y platicando, o sea, con muchas mujeres, podemos ver que, o me puedo dar cuenta que no hay muchas veces placer en la pareja, en la mujer. ¿Por qué? Porque como no llegamos a esa misma conexión en los pensamientos, en las ideas, como dices tú, traemos cada uno trasfondo y tal vez puede ser un trasfondo muy distorsionado. Entonces llegamos como pareja en nuestra relación sexual y no podemos embonar. ¿Por qué? Porque tal vez tú puedes tener unas ideas y yo tengo otras ideas y llegamos y chocan nuestras ideas, pueden chocar tal vez hay mujeres que vienen muy tímidas, que como lo vieron como algo malo, como algo prohibido, entonces no pueden disfrutar de una relación sexual porque hay en su mente, en su trasfondo, que es algo prohibido, que es algo sucio, que es algo que, o simplemente es para procrear, entonces ya tuvieron los hijos y simplemente es para eso, entonces no hay un placer correcto, no hay un placer que realmente a Dios le agrada. Entonces es importante que sepamos que Dios hizo el sexo para ese placer mutuo, para una bendición física, y la realidad es que el sexo nos va a llevar a esa comunicación, a esa conexión, más bien a esa conexión espiritual, a esa conexión emocional que necesitamos como pareja, porque necesitamos estar conectados en nuestras emociones, en nuestro espíritu, y esa es una parte súper importante, que si lo estamos dejando al lado por diferentes trasfondos, por errores, por ideas equivocadas, y no estamos llegando a un acuerdo, entonces hay problemas. Y lo que me gusta mucho de esto que acabas de decir, Claudia, es que hay una conexión emocional y espiritual. ¿Cómo es? Uno lo experimenta, ¿no? Cuando hay esa unión con tu pareja, todo fluye mejor, o sea, hay una mejor relación, se conectan más, o sea, están más unidos. ¿Cómo es que Dios formó eso? Y cuando no está pasando eso, cuando hay un bloqueo ahí donde no hay esa conexión con tu pareja, pues empiezan los problemas, empiezan ese alejamiento, ¿no? El mal humor. El mal humor, o sea, el enojo. Hay cosas que están separando a la pareja en vez de unirla. Entonces, qué importante lo que hizo Dios al formar pues esta intimidad, ¿no? entre el matrimonio. Es que Dios es muy sabio, o sea, y Él lo hizo porque sabía que nosotros íbamos a necesitar esa conexión, y es a través del sexo en que nosotros nos conectamos, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que lo que el mundo convirtió en un objeto, Dios lo pensó como una conexión sagrada. Qué importante que lo veamos así, que muchas veces pues el enemigo llega para distorsionar, pero Dios lo creó y lo formó como una conexión sagrada. Y si lo vemos así, vamos a empezar a platicar y a ver las cosas de una manera diferente. Y de hecho, o sea, queremos animarlos a que esta serie la escuchen como pareja, ¿no? Es que es importante que los dos estemos como conectados, que sepamos que es importante platicar sobre este tema, y es por eso que le pusimos así la serie, o sea, el diseño de sexualidad sin tabús, el diseño de Dios y la comunicación abierta. Y el día de hoy queremos hablar sobre eso, o sea, sobre que Dios creó el sexo. ¿Y por qué no lo hablamos? Aquí lo pusimos en la iglesia, ¿verdad? Porque pues somos cristianos, porque sabemos que estamos en un contexto muy diferente a lo que el mundo está exponiendo ahorita, y es por eso que es necesario que lo platiquemos como pareja y que lleguemos a esa misma manera de pensar.
Entonces, el primer punto es saber que el diseño de Dios para el sexo es algo que Él lo pensó desde un principio y es algo bueno. Así es, y el segundo punto vamos a hablar sobre el silencio, culpa y cultura religiosa. Y aquí qué interesante está esto, porque ahorita lo que decía, llegamos al matrimonio y hay muchas cosas que nos quedamos calladas. No tenemos esa confianza de poder hablar sobre el tema de la sexualidad y estamos confundidos muchas veces. Y al no hablar de ese tema, pues no estamos siendo llenos completamente, ¿no? O cuando tenemos ese tiempo de estar unidos, de estar juntos, no hay esa conexión. Y el quedarnos callados y guardarnos lo que sentimos o las preguntas que tenemos no hacen que la relación fluya. Me gusta mucho, o sea, muchas veces no hablamos porque nos educaron diferente, es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y muchas veces nos enseñaron que la sexualidad es pecado, que es malo. O sea, que ni se menciona en la iglesia. O sea, así me enseñaron a mí. Era algo que no se podía hablar. ¿Por qué? Porque lo mirábamos que era algo que no era bueno. Pero la realidad Como es algo morboso. así es. Pero la realidad es que Dios lo formó. Y Dios lo formó, pero claro, Dios lo formó para el matrimonio. Cuando se sale del contexto del matrimonio es cuando ya es pecado, cuando ya se distorsiona todo, ¿no? Como el mundo. Ahorita vemos en cualquier película, en cualquier novela, en cualquier comercial, en las revistas, en todos lados vemos que está distorsionado. Entonces van metiendo todo eso en la cabeza de las personas y la gente va viendo de una manera diferente. Lo que Dios formó y lo hizo bueno, ahora ya es algo que es malo y que en realidad, o sea, está fuera o está lejos de lo que Dios formó realmente. Y es importante que este problema que podemos ver en la iglesia y en nuestra sociedad, en el ámbito cristiano, es importante que se hable. Es importante que se hable porque la realidad es que de alguna manera nuestros hijos, nuestros jóvenes van a aprender sobre la sexualidad. Entonces, es importante que como cristianos, si ustedes que nos están escuchando, que tienen hijos adolescentes, jóvenes, es importante que nosotros les digamos a nuestros hijos qué es la sexualidad, ¿verdad? Hablar abiertamente, sin tabú, enseñarles a nuestros hijos que fuera del matrimonio es pecado, pero dentro de la relación matrimonial va a ser algo que van a gozar. Entonces, cada uno, ¿verdad? A su edad, a la comprensión del tiempo en el que estén viviendo, pero la realidad es que si no se lo enseñamos nosotros, ellos lo van a aprender en el mundo. Y el resultado que estamos viendo es generaciones que aprenden sobre el sexo en el mundo de una manera distorsionada y no a través de la palabra de Dios, a través de nosotros como padres, a través de personas que estamos, ¿verdad?, conectados con Dios y que podemos enseñarles de una manera sabia qué es y cómo ellos van a enfrentar este mundo lleno de sexualidad distorsionada y cómo ellos tienen que estar listos en cualquier etapa en la que ellos se encuentren. Y a lo mejor tú como padre o como madre vas a decir, ¿sabes qué? Pues es un tema que no estoy muy informado o que yo lo aprendí de esta manera, no sé cómo explicárselo a nuestros hijos para que ellos lo puedan entender, pero la realidad es que no hay excusas, hay mucho material en el internet, hay muchos libros, hay o sea, libros sanos donde podemos aprender y poder guiar a nuestros hijos para que ellos lo aprendan en nuestro hogar, para que ellos vean ese ejemplo en sus padres, ¿no? Porque la realidad es que si no lo aprenden en la iglesia o en su casa o con su familia, lo van a aprender en el mundo. Sí. Y qué importante, regresando a nosotros, ¿no? Como pareja, qué importante es que hablemos sobre este tema, que hablemos nosotros, que veamos cuál fue el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, qué fue lo que nos enseñaron. Tal vez no nos lo enseñaron nuestros padres, también no lo enseñaron en la escuela, nuestros amigos,
o sea, distorsionado, y muchas veces por eso que traemos esa culpa y no podemos llegar a una plenitud en esa área porque traemos muchos errores, muchas ideas distorsionadas, y es necesario que lo hablemos, es necesario que platiquemos y que lleguemos a esa conclusión de que saquemos todo aquello que está mal. Y la realidad es que, como ha sido por décadas, donde muchos de los líderes, ¿verdad? O en este caso, pues nosotros tal vez llevamos mucho tiempo, tal vez ustedes llevan mucho tiempo en el que han estado casados y este no ha sido un tema en el que ustedes han platicado o es algo abierto, pues la realidad es que pueden tener temor, pueden tener vergüenza, tal vez están pues atrapados en ideas equivocadas, pero es necesario que ustedes hablen. La realidad es que necesitamos tener matrimonios que sepan comunicarse en esa área sexual. Necesitamos cristianos que sanen todas aquellas culpas que pueden tener porque tal vez se equivocaron antes de conocer a su pareja. Entonces ya llegaron a este matrimonio y traen un trasfondo muy equivocado, traen un pasado donde hicieron cosas que tal vez no debían. Entonces, al llegar al matrimonio, pues entonces empieza a haber ese choque. Y es importante que lo hablemos, o sea, sin juicio, sin estar buscando culpables, sino sanar. Sanar aquellas cosas que de alguna manera por generaciones pues mal aprendimos y que ahora a través de una vida diferente en Dios es necesario que lo reaprendamos de una manera sana. Y ahorita de lo que hablábamos, Claudia, sobre capacitarnos a través del internet, de libros muy buenos que hay sobre este tema, vamos a salir beneficiados también nosotros como padres al capacitarnos para enseñar a nuestros hijos, porque nos va a ayudar a nosotros a esas áreas donde había silencio, donde guardábamos cosas dentro de nuestro corazón que nos daba pena o vergüenza hablarla. Vamos a ser capacitados para poder hablar del tema y sanar muchas áreas que traemos dañadas. O sea, por ejemplo, puedes venir de una familia donde hubo divorcio o tus padres se separaron. ¿Cómo es que se va haciendo eso en las familias como algo común, como que no pasa nada, pero la realidad es que todo eso te va afectando a ti y llegas al matrimonio y muchas veces traes esas cadenas guardadas ahí en tu corazón? Entonces es importante el poder abrirnos como pareja, primero que nada poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio y poder orar para hablar de estos temas que son importantes, que nos van a ayudar a poder crear más unión en nosotros como matrimonio y a la misma vez impactar a nuestros hijos para que ellos aprendan cómo es la realidad de la sexualidad y que no es algo que es pecado, que Dios lo formó de una manera para poder tener ese placer, esa conexión entre nosotros. Sí, y sobre todo, como estamos hablando en este punto, ¿no? O sea, quitar todos la condenación o las cosas negativas que nosotros ya traemos en la mente. Y fíjate, incluso en Romanos 12:2 dice que renovemos, o sea, renuévanse por medio de la renovación de su mente. Qué importante el poder encontrar todos estos materiales o incluso a través de la palabra de Dios y renovar nuestra mente, que hay cosas que podemos ir en crecimiento como pareja. Estas áreas que en veces son tan difíciles de hablar, si las empezamos a practicarlas, va a ser más fácil para nosotros comunicarnos. Y de esa manera va a ser mucho más fácil comunicarle a nuestros hijos que ellos están siendo bombardeados por tantas cosas a través del internet, de la escuela, de esta cultura que el mundo ha formado, que hay tanto pecado a través de la sexualidad. Y me recuerda lo que dices de tantas canciones que hay ahorita, tantas series que nuestros hijos pueden estar expuestos. O sea, en todas partes, tú a donde vas, miras muchísima sexualidad ahí. Entonces, es necesario que nosotros como papás, pero también nosotros como pareja, o sea, como dice Romanos 12:2,
o sea, nos vayamos transformando, vayamos investigando, vayamos platicando, vayamos quitando todas aquellas áreas, aquellos pensamientos que están equivocados, porque la realidad es que cuando la iglesia calla este tema, el enemigo alza su voz, y es lo que está pasando precisamente ahorita en esta área. El enemigo alza su voz, una voz distorsionada, una voz mentirosa, en el que está envolviendo y no nada más a jóvenes, ahorita hablando, ¿verdad? Ahorita estamos hablando como pareja, o sea, envuelve a las parejas, a los matrimonios, en este tipo de rollos equivocados acerca de la sexualidad. Y entonces vemos tanta distorsión en parejas, haciendo cosas indebidas, cosas pecaminosas. ¿Por qué? Porque no hemos hablado de la importancia de lo que es la sexualidad. Y me gusta mucho este estudio que encontramos, es del grupo Barna. Dice que el 65% de los cristianos adultos dijeron que nunca escucharon enseñanzas bíblicas claras del sexo en la iglesia. Fíjate, el 65% de los cristianos. Estás hablando que más de la mitad de personas cristianas no han escuchado una enseñanza bíblica clara sobre este tema. Y también la encuesta dice que entre jóvenes cristianos, 7 de cada 10 aprendieron sobre el sexo por medio de la pornografía, de las redes o de amigos. Fíjense, 7 de cada 10. Es asombroso, o sea, esta cifra es asombrosa. Y este estudio lo hicieron en el 2018, amigos. Entonces, estamos viendo que este tema es bien importante que lo hablemos, porque si no lo hablamos, como les decía, o sea, el mundo, la voz del enemigo va a hablar y está sonando más fuerte. Entonces, necesitamos crear conciencia de cuáles serían aquellas consecuencias de que nosotros no hablemos entre nosotros, primeramente para quitar todas esas malas ideas, pero también con nuestra familia. O sea, ¿cuáles serían las consecuencias? Que asociamos el sexo con culpa o con algo prohibido, ¿verdad? Vamos a tener dificultad para disfrutar la intimidad dentro del matrimonio. Vamos a tener esa falta de comunicación sexual entre nosotros. Y vamos a tener esa confusión entre espiritualidad y el deseo físico. Así que eso nos arrasa y es necesario que nosotros no guardemos ya silencio ni estemos ansiosos por ese tema, sino que lo hablemos, porque es necesario hablarlo. Claudia, ¿cuántos matrimonios al guardar todo eso en su corazón están viviendo, o sea, no están teniendo una intimidad, o sea, plena? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que guardan en su corazón, que tienen miedo a hablarlo con su pareja, porque muchos de esos temas causan conflicto, o sea, muchas veces no queremos hablarlos, entonces estamos muchas veces con todo eso dentro de nuestro corazón que no podemos expresarlo, que estamos viviendo un matrimonio donde la sexualidad no te satisface. No es algo importante. O sea, no es algo importante y tú simplemente a lo mejor lo haces hasta por complacer nomás a tu pareja, pero en realidad no hay esa conexión, no hay esa seguridad de que yo puedo confiar con mis parejas y contarles lo que siento, o sea, no hay conexión. Cuando dice a nivel emocional, el silencio genera vergüenza, represión, ansiedad o curiosidad fuera del marco saludable, o sea, hay mucha vergüenza al momento en veces de comunicarlo con nuestra pareja, que preferimos quedarnos callados, hay represión, ansiedad y sobre todo curiosidad, dice, o sea, qué peligroso está eso. Sí, qué peligroso. Entonces, qué importante es, cuidar, ¿verdad? Pues primero que nada, sobre este tema que estamos hablando del silencio, el poder apartar, como lo hemos dicho anteriormente, ser intencionales en buscar un espacio para hablar con nuestra pareja. Y sabes qué, a ver, vamos a hablar. A lo mejor son muchos años que has vivido así, que no estás siendo completamente llena o lleno. Hablar con tu pareja y expresar lo que realmente sientes. Y el poder los dos pues, buscar ayuda o poder
como decíamos ahorita, capacitarse, porque todo eso va a ser de bendición para el matrimonio de uno. Y hay comprobado que muchos de los problemas, muchos de los conflictos que hay en el matrimonio vienen a raíz de una mala sexualidad, de una sexualidad equivocada, o sea, que en realidad el problema está en la sexualidad. Entonces, es importante que lo hablemos, es importante, así que los animamos a que hablen de este tema y cómo podemos empezar a sanar esta área. ¿Cómo podemos llegar a recuperar este lenguaje de Dios sobre la sexualidad? ¿Cómo? El primer paso es, o sea, si tú estás escuchando esto y te cuesta hablarlo con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, pues por ahí es lo primero, empezar a hablarlo. Y es algo, muchas veces la verdad que es un tema muy difícil porque a veces hay pleito en esto, pero si lo planeamos y hablamos con nuestra pareja, que es necesario hablarlo para crecer, para sanar todo eso que traen dentro de su corazón, es el primer paso, empezar a hacer una cita y buscar el momento adecuado para poder hablarlo. Pero bien importante que cuando estemos hablando de este tema sea con amor, con respeto, ¿verdad? Porque muchas veces estos temas, bueno, no muchas veces, en realidad este tema es un tema donde uno saca realmente lo que piensa, uno es vulnerable en este tema y si somos juzgados, número uno, si somos juzgados, si yo empiezo a juzgar a mi pareja de lo que me está diciendo, de lo aprendido, de tal vez que tus experiencias, entonces empezamos a juzgar y automáticamente es como que me cierro, ya no hablo más. ¿Para qué hablar de este tema si va a salir un pleito? Entonces es necesario que lo hablemos con amor, con paciencia, con respeto, con tolerancia. Y sobre todo, Claudia, lo más importante es, antes de ponerte a platicar de estos temas, tener un tiempo de oración con tu esposo, con tu esposa, donde Dios puede vaya haciendo obrar entre ustedes, ¿no? Y hacer eso, que sea más amena la plática, donde los dos puedan realmente expresar lo que sienten, porque al momento de sacar eso va a haber una sanidad interior que los va a unir más. Y tener esa libertad de hablar, esa libertad de expresarse sin vergüenza, ser honestos. Y de esta manera también nosotros nos va a ayudar también a hablar con nuestros hijos con honestidad, con claridad de este tema. Pero ¿cuántos matrimonios, o sea, se quedan callados? Muchísimo. Y pueden vivir así se hace una costumbre en vivir así y sin expresar eso, me pongo a pensar que no hay esa confianza en su pareja. Entonces todo eso al hablarlo, al planearlo, o sea, vas a poder tú ser libre de todo eso. Sí, y es necesario, o sea, y lo que dices, o sea, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué podemos preguntar cuando estemos ahí platicando, como nosotros en algún momento que platicamos de ese tema? Puede ser la primera pregunta, o sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste tú sobre este tema desde tu infancia? ¿Cómo fue que tú aprendiste? Ajá, ¿Cómo ¿quién lo te aprendiste? enseñó o cómo supiste? Porque la realidad es que muchas veces pues lo aprendimos en lugares equivocados. Entonces es importante pues platicar eso, preguntar, o sea, ¿qué aprendiste tú de este tema, del sexo? ¿Qué aprendiste? También otra pregunta muy interesante que pueden hacernos mutuamente es ¿qué sientes cuando hablamos de este tema? ¿Qué sientes? Porque muchas veces, como hablamos, ¿verdad? Pueden sentir vergüenza, pueden sentir pues esa incomodidad, pueden sentir pues tal vez inseguridad. Muchas veces podemos hacerlo como que te enojas para no hablar del tema. O sea, puedes hacerlo como que, este tema no me gusta hablar y prefieres hacerte como el enojado para mantener esa área y no abrirte, pues, el poder no expresar lo que sientes. Lo que pasa es que no es fácil hablar del tema porque no todos, como hablamos desde el principio, no todos traemos el mismo
trasfondo. Entonces, puede ver que haya personas que tal vez sufrieron algún tipo de abuso, tal vez sufrieron de algún tipo de molestia. Entonces, no es fácil hablarlo, no es fácil enfrentarte a este tema porque tal vez lo has vivido por muchos años, tal vez ya ha habido conflicto anteriormente, tal vez se ha tratado de expresar sobre el tema y se ha rechazado. Entonces, el llegar otra vez a este punto es como que otra vez vamos a hablar del tema, pero es necesario hablarlo y es por eso que les decíamos desde el primero, ¿verdad? De cómo llegar con esa libertad, con esa confianza, con esa aceptación y empezar a hacernos esas preguntas que tal vez puedan ser incómodas, pero que luego cuando las empieces a platicar y las empieces a preguntar, luego se te va a hacer algo como más fácil. Y me gusta la siguiente pregunta porque es precisamente lo que te decía. O sea, hay algo que quieres sanar, hay algo que quieres sanar en tu sexualidad. Porque como les digo, a lo mejor hay cosas que algo pasó antes de conocernos, o tal vez en el matrimonio algo pasó donde nos sentimos lastimados, donde nos ofendimos, donde tal vez fuimos vulnerables y algo se dañó y entonces pusiste ese gran bloque, esa pared y dices ya, o sea, no vas a entrar, de aquí para acá ya no entras. Entonces es necesario pues platicarlo y decir, ¿cómo hay? Si hay algo que podemos sanar y eso va a abrir la puerta, hacia esa sanidad. Y no va a ser fácil, Claudia. Empezar en esta conversación de estos temas no va a ser fácil. Incluso tiene que ser uno perseverante porque si hay enojos, si hay... Pues parar, ¿verdad? Pues parar, Pero el momento que tú ya no expresas y pierdes ya o sea, agarra la confianza con tu pareja, vas a ser libre de esto. Y vas a ver cómo Dios va a estar obrando en ti, en poder expresarlo con tu pareja natural. Y eso va a hacer que la relación aún sea más mejor, ¿no? Placentera. O sea, va a haber más amor, más confianza, más conexión entre tú y tu pareja. Que ya después para hablar de estos temas no va a ser algo que te difícil, sino que tú vas a tener esa confianza de decirle, ¿sabes qué? Voy a ser vulnerable con mi pareja y le voy a expresar lo que siento dentro de mí. Y él me va a entender, él me va a comprender lo que siento. Y juntos van a poder trabajar en esas áreas que a lo mejor por muchos años han estado viviendo así, pero Dios tiene algo mejor para el matrimonio. Oye, y algo importante que les recomendamos pues que hagan es que oren juntos. Esa va a ser la clave. El orar juntos, el que pongamos nuestra relación en las manos de Dios para que Él sea. Porque, ¿verdad? Les hemos dicho, o sea, yo no tengo el poder para sanar a mi pareja, ni viceversa. Es Dios a través de su amor que va a sanar todas esas áreas. Necesitamos saber que lo que dice el Salmo 139, 14, dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Incluye también el cuerpo, el deseo y la sexualidad. También están incluidas. Así que necesitamos hablarlo, necesitamos ser libres de todas estas cosas y para eso pues el diálogo va a ser una parte muy importante. Así que, como les decíamos, hablar con libertad, hablar con honra. Algo bien importante es que no tenemos que divulgar lo que hablamos, no hablar con esa vulgaridad tal vez, con palabras obscenas, no hablar con cosas que no van a edificar uno al otro, que tal vez pueda lastimar. No, o sea, tenemos que empezar a platicar y tener esas conversaciones, pero con respeto. Así que necesitamos también, o sea, como padres en este ámbito, como lo dijiste hace rato, como padres tener esas conversaciones con nuestros hijos desde la niñez, para que cuando ellos lleguen a esa edad adulta, pues también sepan que no es malo, que hay libertad para hablar de ese tema y que ellos también puedan disfrutar de su sexualidad desde que, pues es que en realidad somos seres sexuales, ¿verdad? Desde que nacimos, entonces que ellos de alguna manera disfruten su sexualidad, pero el sexo sepan que es hasta cuando se casen.
Así que necesitamos hablar, necesitamos tener esas conversaciones, y el día de hoy, pues ese es el primer episodio. Y sobre todo cuando se rompe esa barrera de que ahora ya podemos hablarlo, va a haber muchos cambios en tu matrimonio. Entonces, pues queremos motivarlos, ¿no? A que sean intencionales. Esto también les va a ayudar a poder planear una cita con tu pareja y poder, o sea, ser intencionales en ir a algún lugar y platicar sin celular, sin tus hijos, poder sanar primeramente tu relación para después poder expresar lo que Dios está haciendo en ti a nuestros hijos. Entonces, primero que nada, como siempre se los hemos dicho, busquen a Dios en oración, que Él sea el núcleo de su matrimonio, y así van a empezar a experimentar esos cambios en su vida. No es fácil, les va a tomar a lo mejor algunos más tiempos que a otros, pero si son intencionales pueden lograrlo y pueden encontrar esa sanidad en ustedes. Así es, y pues queremos cerrar este episodio orando con ustedes. Si estás ahí con tu pareja, pues tómale de la mano. Si estás solo, si estás sola, pues también ponte a hacerlo, ponte a orar junto con nosotros y pídele al Señor que de alguna manera empiece a obrar en ustedes en este tema. ¿Sí? Oramos. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos hablar este tema, Señor, tan importante en nuestras vidas, en nuestra relación como pareja, como con nuestros hijos, Señor, en nuestra familia, Señor. Y el día de hoy te damos gracias, Señor, por diseñar la sexualidad como un regalo sagrado, Señor, como un regalo enorme que tú nos diste. Señor, te pedimos que tú nos perdones si de alguna manera hemos visto este tema con vergüenza, con miedo, con culpa. Hoy te lo entregamos, Señor, y te pedimos que tú sanes nuestro pasado, que tú alinees, Señor, nuestros pensamientos, que alinees nuestro presente y que nos ayudes, Señor, a poder tener un futuro, Señor, hermoso en esta área, que podamos hablar con libertad, Señor, que podamos hablar con nuestra pareja con una apertura, Señor, llena de amor, de paciencia, y que nos ayudes, Señor, a vivir un matrimonio con propósito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues les invitamos que si este episodio les gustó, si este episodio saben ustedes que puede ser de bendición para tu pareja, envíenles el video a ellos y envíenles el video a una pareja que ustedes saben que lo pueden necesitar. Y los esperamos en el siguiente lunes. Queremos decirles que va a estar bien padre. Les vamos a decir el tema. El siguiente episodio se llama ¿Cómo hablar con tu pareja de lo que te gusta y no te gusta? Así es, en la página de Núcleo van a poder ver que hay una encuesta ahí, así que les pedimos si pueden contestarla. Hay varias preguntas que son muy importantes. Sí, y es importante porque para la otra semana vamos a hablar de este tema que va a estar bien padre. O sea, cómo podemos hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, pero algo muy importante, o sea, hablarlo sin miedo, sin vergüenza, sin culpa, hablarlo con libertad. Y vamos a hablar y a profundizar de este tema, así que los invitamos a que se conecten el próximo lunes, si Dios quiere, también a las 8, lo vamos a hacer más tardecito para que los niños se duerman y no escuchen. Pero los invitamos a que compartan, a que si tienen algún comentario. A ver, vamos a leer lo que nos han comentado aquí. A ver, queremos saber qué piensan ustedes de este tema. Bueno, aquí están presentes varios de ustedes. Muchas gracias, Luis, Fernando, Gabriel, Silvia. A ver, aquí hay un comentario. Vamos a leerlo. Dice Silvia,
desgraciadamente aún siguen estos tabús porque en las iglesias no se habla de este tema tan importante como matrimonio y como para jóvenes. Así es. Dice Berenice, dice, si nosotros no queremos pelear esta área y renovarla, nuestros hijos la van a tener que pelear. La de nosotros y la de ellos. Así es. A ver, ¿qué más? Dice, gracias como siempre, súper bien, interesante, bien explicado, me encantó. Qué bueno, Nereida. Y Luis dice, nunca había tomado tantas notas en una clase. Luis, es necesario que tomen nota, pero que también lo pongan en práctica. Amigos, necesitamos que lo tomen en práctica porque pues necesitamos, si como orábamos ahorita, si necesitamos, si queremos tener un futuro hermoso con nuestra pareja, con nuestra familia, necesitamos poner en práctica lo que escuchamos, ¿verdad? No sirve de nada pues escucharlo y luego que se nos olvide y estar batallando en estos problemas o ya tener conflictos y no poderlos solucionar porque no estamos poniendo en práctica, pues. Entonces... Y recordar, Claudia, que Dios nos dio a nuestra pareja como, o sea, esa ayuda idónea. Qué importante es cuando entre los dos resolvemos los problemas que tenemos, en vez de uno solo estar evitándolas, con conflictos, sin confianza, no hay esa conexión, o sea, buscamos la intimidad, pero simplemente para cumplir. Pero la realidad es que Dios nos dio a nuestra pareja para hacer ese equipo, esa conexión, y juntos los dos vamos a resolver estos problemas que vamos a enfrentar. Va a haber muchos problemas que vamos a poder enfrentarlos juntos. Así es, y la verdad que este tema, el tema es muy bonito. Así que los invitamos a que si la quieren volver a escuchar, pues lo vuelvan a escuchar y nos vemos para la próxima semana, ¿ok? Vamos a estar poniendo ahí unas preguntas, respóndenlas, no les vamos a decir a nadie que nos respondió. Y si tienen también algunas dudas, nos pueden mandar un mensaje en la página y para la siguiente lunes, entonces ahí podemos tener un espacio para responder a sus preguntas. Nos vemos la próxima semana. Que pasen bonita noche. Buenas noches. Bye bye.